Sí, Sí, doctor. doctor, se ve. Ok. Bueno, primero pues tengan muy buenos días. Mi nombre es Lenny Mejía, soy ginecólogo obstetra. Trabajo en el Hospital Nacional de la Mujer y en el Seguro Social. En estos días pues estaré dándoles algunas clases y recibiéndoles algunas tutorías por los que no me conocían, ¿verdad? Vamos a empezar el día de ahora con uno de esos temas, que es gametogénesis y desarrollo del embrión. Vamos a ver primero qué es el concepto entonces de gametogénesis. Es un proceso simple por el cual las células germinales se preparan para la fecundación, que incluye dos procesos: la meiosis para poder disminuir el número de cromosomas y la citodiferenciación para poder completar su maduración. Entonces, vamos a tener que todo comienza a partir de estas células, las células germinales primordiales, las cuales dice que se empiezan a desarrollar o están presentes en el epiolasto a partir de la segunda semana de desarrollo, las cuales estas van a irse desplazando a través de la línea primitiva que se encuentra en esta porción y van a migrar hacia lo que es el saco vitelino. Pero, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es el punto final al que quieren llegar estas células germinales primordiales? No es más que a las gónadas en desarrollo o gónadas primitivas, las cuales en ese momento son gónadas asexuales. Entonces llegan las células germinales primordiales a la quinta semana y llegan a las gónadas genitales en desarrollo. Eso quiere decir que a partir de la quinta semana es cuando ya se va a definir qué sexo va a ser. Abajo de la quinta semana, nosotros no sabemos qué va a ser todavía el embrioncito. Bien. Luego tenemos que el ovocito primario. Bueno, vamos a tener primero una imagen de cómo se van a ir desarrollando cara a cara ambas células, tanto el ovocito como el espermatocito. Esto ya se ve después de un periodo de mitosis. Aquí ya estamos viendo el producto final de la segunda mitosis o división mitótica, donde tenemos el ovocito primario y tenemos un espermatocito primario. Vamos a ver que el ovocito primario entra en la primera división meiótica para poder dividir su número de cromosomas, que se encontraba en 46 cromosomas dobles, y ahora solo tiene 23 cromosomas con estructura doble, formando de esta forma en la primera división meiótica dos células de diferente tamaño, un ovocito secundario y un cuerpo polar. ¿Qué pasa? Entran en la segunda división meiótica, que más adelante vamos a ir viendo paso a paso, y forma 4 células, en las cuales solamente una va a ser madura o de mayor tamaño, que es el ovocito maduro, y va a tener 3 cuerpos polares. En cambio, el espermatocito, al entrar en la primera división meiótica, va a formar 2 espermatocitos secundarios de igual forma y tamaño. Entran en la segunda división meiótica y va a formar 4 células de igual forma y tamaño, pero con diferente componente cromosómico. En este caso, 22 más X y en este 22 más Y. Y conocidas al final como espermátides. Vamos a ir viendo paso a paso eso. Para comenzar, vamos a saber qué es la ovogénesis. Pues este es el proceso por el cual las ovogonias se diferencian en ovocitos primarios. Las ovogonias es la diferenciación de las células germinales primordiales al llegar a la gónada de un embrión con genética femenina. ¿Qué quiere decir esto? Llegan las células germinales primordiales a la gónada indiferenciada y las que ya traen genética que va a ser niña, entonces se diferencian en ovogonia. En cambio, la gónada que tiene diferenciación y llega el componente que va a ser masculino, entonces se va a conocer como espermatogonia. Entonces vamos a tener que las ovogonias, primero, sufren, antes de ser ovogonia, se llaman célula germinal primordial. En la gónada, al llegar, sufre la primera división mitótica. Entonces, ya en la gónada se conoce como ovogonia, pero ya experimentó su primera división mitótica.
Luego experimenta una segunda división mitótica, convirtiéndose en un ovocito primario, que siempre en la gónada entra en la primera división meiótica, que vamos a ir viendo más adelante. Aquí podemos ver algunos cortes de diferentes etapas donde vamos a encontrar, por ejemplo, acá en el cuarto mes, algunos ovocitos primarios que se encuentran en la primera división meiótica, que sería la profase. Aquí ya tenemos en el séptimo mes siempre ovocitos primarios en la profase, y en el recién nacida ya tenemos ovocitos primarios en la fase de diploteno. Vamos a ver más adelante también qué es lo que pasa, que por qué, si se fijan, el ovocito no cambia. Lo que va cambiando es quien lo contiene, que en este caso es el folículo, ¿verdad? Se va diferenciando. En cambio, porque después de haber pasado de sus divisiones mitóticas, entra en la profase de la primera división meiótica, y por qué al nacer se mantiene en esta misma fase, pero entra en una fase de reposo conocida como diploteno. Aquí vemos, como les mencionaba, lo que va cambiando es lo externo, es decir, el folículo. Aquí tenemos un folículo primordial, aquí ya tenemos un folículo en crecimiento donde ya se va concentrando el tejido conectivo, y también se va diferenciando su zona pelúcida y su célula folicular cúbica. Vemos como la zona pelúcida ya se ve más establecida, y las células cúbicas que las rodean ya se ven más grandes y con un mayor número en un folículo primario. Entonces tenemos que la ovogénesis se va a dar cuando nacen los pacientes. La ovogénesis empieza desde que la espermatogonia entra en la primera división meiótica. En la mujer es diferente que en el hombre, como ya vamos a ver más adelante, porque en la mujer entran en la profase de la primera división meiótica, y eso lo hacen al nacer. Es decir, se empiezan a dividir, entran en la profase, nace la niña, ¿verdad? Sus ovocitos se encuentran siempre como ovocitos primarios, pero en la primera fase de la primera división meiótica, que es la profase. Entran en una etapa conocida como diploteno, y ¿quién las mantiene en esa fase sin que puedan progresar? El inhibidor de la maduración de los ovocitos. Entonces, ¿quién me va a poder a mí hacer que este inhibidor desaparezca? Lo va a hacer la pubertad, es decir, los picos de LH, el momento de la ovulación. La mujer se va a mantener en toda su etapa fetal y de la niñez antes de la pubertad en etapa de la profase de la primera división meiótica o fase de diploteno. Entonces, la niña nace con alrededor de 600,000 a 800,000 ovocitos primarios. Cuando llegan a la niñez, los ovocitos van sufriendo atresia, es decir, se van colapsando y se van haciendo cada vez menos. Persisten alrededor de la pubertad solamente 40,000, y menos de esto, o sea, es decir, no van a ser que los 40,000 van a ser ovulados, no. Dice que menos de 500 van a ser liberados en la ovulación. Por eso es que se recomienda que la edad ideal se debería ser antes de los 35 años, porque la calidad y la cantidad de ovocitos que se van perdiendo durante toda la vida adulta es considerable, y al llegar ya se van agotando. Por ende, vamos a tener pacientes con casos de infertilidad o problemas de malformaciones o enfermedades cromosómicas. Y pues de 15 a 20 folículos son seleccionados cada mes para su maduración. Aquí tenemos ya una vista principalmente de lo que necesitamos saber, que es un folículo de Graf. Vemos cómo el ovocito primario, que se encuentra en su profase, se encuentra ocupando una pequeña porción, y el resto lo ocupa el tejido conectivo que rodea a el folículo de Graf, y la zona pelúcida, miren, es esta pequeña porción. Todo lo demás
es parte de las células cúbicas que rodean a la zona pelúcida, y dentro del folículo se encuentra algo que es líquido folicular, lo cual cuando se rompe es lo que se libera la cantidad de líquido que a veces puede producir una irritación del peritoneo, y a esta sensación de dolor más irritación en el peritoneo tiene una característica, que hay pacientes que les puede doler. Entonces ahí viene el famoso síndrome de Mittler-Schmerz, que es dolor con la ovulación. Y se da porque cuando se rompe el folículo, este líquido que sale al espacio de la cavidad abdominal irrita lo que es el peritoneo, las asas intestinales, la vejiga y todo alrededor, produciendo de esa forma dolor. Entonces, el síndrome de Mittler-Schmerz se caracteriza porque el mismo día de la ovulación le da un dolor intenso. Entonces, esa paciente puede saber exactamente qué día está ovulando. Casos raros, pero que se pueden dar. Ovogénesis. Entonces, cuando empieza a cambiar su profase, ya a completar su primera división meiótica, lo hace, como les decía, cuando hay un pico de LH. Esta induce la fase de crecimiento preovulatoria, se completa la primera división meiótica y da origen a dos células, que ya dijimos que era el ovocito secundario y el primer cuerpo polar. ¿Qué pasa? Ambas entran ahora en la segunda división meiótica, pero ¿qué pasa? Se vuelven a detener, es decir, no completan su segunda división meiótica. Esa es la peculiaridad en la mujer, que va teniendo periodos de stand-by, es decir, se va deteniendo y va esperando su momento ideal. Entonces, la célula ingresa en la segunda división meiótica, se detiene en la metafase alrededor de 3 horas antes de la ovulación, es decir, se da el pico del LH, empieza otra vez la fase de diploteno, se mete otra vez, culmina su primera división meiótica, entra en la segunda división meiótica, pero se detiene en la metafase 3 horas antes de que se rompa el folículo y se libere el ovocito secundario. Entonces, 3 horas antes de la ovulación ya está en metafase. Ovula, sigue en metafase. Es liberada hacia la ampolla, sigue en metafase de la segunda división meiótica. Y se completa la segunda división meiótica solamente si el ovocito es fecundado. Si no hay fecundación, no se completa. Entonces lo vemos aquí esquematizado. Un folículo de Graf se rompió, libera su líquido folicular. Aquí va, como vemos, la zona pelúcida, y esto es el ovocito secundario en metafase de la segunda división meiótica y el cuerpo polar en metafase de la segunda división meiótica. O sea, aquí llevamos los dos. Entonces, veámoslo de esta otra forma. Aquí tenemos ovocito primario en división, zona pelúcida. Células de la granulosa, ovocito secundario y primer cuerpo polar. Miren, primer cuerpo polar, ovocito secundario. Ahora, ovocito secundario en segunda división meiótica y primer cuerpo polar en segunda división meiótica. Entonces, antes de proseguir, primero vamos a ver la espermatogénesis. Esta, diferente con la mujer, inicia hasta la pubertad. La de la mujer se empieza a progresar y a completar en la pubertad, pero desde el periodo fetal y la niñez ya está en la primera división meiótica. Entonces, tenemos que las espermatogonias se transforman en espermatozoides. Como habíamos dicho, que las células germinales primordiales, al llegar a la gónada, sufren la primera división mitótica y se convierten en espermatogonias porque estas ya llevaban las características sexuales de masculino. Entonces, antes de la pubertad, los cordones sexuales desarrollan un lumen y se convierten en túbulos seminíferos. La formación de espermatogonias tipo A marca el inicio de la espermatogénesis, es decir, hasta llegar a la pubertad, las células germinales primordiales siguen siendo células germinales primordiales, que
al verse estimuladas, se convierten en espermatogonias tipo A. Entonces vamos a ir viendo eso más adelante. La espermatogénesis es regulada también por la producción de LH que se da en la pubertad. Tenemos espermatocitos primarios, profase prolongada. Si se fijan, la profase de la mujer, prolongadísima, años. En cambio, la del hombre es prolongada, pero no tanto, apenas 22 días. Y el fin de la primera división meiótica, ¿quién lo marca? La formación de los espermatocitos secundarios. Y el fin de la segunda división meiótica, la formación de espermátides. Las células de Sertoli sostienen y protegen a las células germinales, participan en su nutrición y ayudan a liberar espermatozoides maduros. Ya vamos a verlo esquematizado. En este corte, si se fijan, podemos ver todas las células reunidas, desde las espermatogonias, desde las células incluso germinales primordiales, como en este caso, espermatogonias, vamos a ver espermatocitos primarios en profase y vamos a tener espermátides y espermatozoides. Entonces vamos a ver una en cascada. Al inicio, como les había mencionado, si no hay pico de LH, entonces no inicia lo que es la formación de las espermatogonias tipo A. ¿Qué pasa? Entra en la pubertad, se da el pico de LH, células germinales primordiales entran en la primera división mitótica y forman espermatogonias tipo A. Espermatogonias tipo A sufren segunda división mitótica y forman espermatogonias tipo B. Estas, hoy sí, entran en la primera división meiótica y me forman a mí espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios entran en la segunda división meiótica, me forman espermatocitos secundarios, pero no se completa ahí. Estos sufren transformación a espermátides tempranas, espermátides tardías y por último a espermatozoides. Eso quiere decir que la diferencia con la ovogénesis es que la ovogénesis llega a la segunda fase, al final de la segunda división meiótica y forma un cuerpo, un espermatocito secundario y 3 cuerpos polares. En cambio, esta me va a formar a mí siempre espermatocitos secundarios, pero que van madurando hasta formarme 4 espermatozoides diferentes. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se formaron ambos, vamos a ver cómo se da entonces el proceso de la fecundación, que es el proceso por el cual el gameto masculino, que es el espermatozoide, y el gameto femenino, que es el ovocito, se unen para dar origen al cigoto. Ocurre en la mayoría de los casos en la región ampular. Cuando veamos embarazo ectópico van a ver que se puede dar en cualquier otra porción, pero lo más normal es que se dé en la región ampular. Y los espermatozoides para fecundar al ovocito deben experimentar capacitación y reacción acrosómica, que es cada una de estas. La capacitación es un periodo en el cual se está acondicionando el espermatozoide al aparato reproductor femenino y esto dura aproximadamente 7 horas, en la cual vamos a ver que empieza a retirar una capa de glucoproteínas, las proteínas del plasma seminal, de la membrana plasmática también que cubren la región acrosómica del espermatozoide, o sea, está botando proteínas y activa la región acrosómica para que se dé entonces una reacción acrosómica. ¿Qué es lo que busca? Bueno, primero ocurre tras la unión con la zona pelúcida, culminando con la liberación de enzimas necesarias para su penetración. ¿Y cuáles van a ser las 3 fases entonces de la fecundación? Primero, va a penetrar la corona radiada. Segundo, va a penetrar la zona pelúcida. Y tercero, se van a fusionar las membranas celulares del ovocito con el espermatozoide. Esas son las 3 fases de la fecundación. Lo vamos a ver acá. Entonces, se da folículo de Graf, se rompe el folículo, me libera ovocito secundario, perdón, ovocito primario en metafase de la segunda división meiótica, primer cuerpo polar en metafase, segunda división meiótica, zona pelúcida, corona radiada. Viene, se da, aquí ya pasó el proceso de
capacitación y reacción acrosómica, ya está el espermatozoide primero atravesando la corona radiada, atravesando la zona pelúcida, y ahorita ya se están fusionando sus dos componentes. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué se forma después de las primeras 12 a 24 horas? Ya se ha formado lo que son pronúcleos de un masculino y un femenino. Ahora bien, ahí por las 30 horas sufren una nueva división mitótica. De esta división mitótica que se forma dos células, que es conocida como la etapa de diploteno, donde vamos a tener dos células maduras que empiezan a sufrir algo conocido como segmentación y compactación, que lo vamos a ver más adelante, pero adentrándonos en ello, la etapa de segmentación y compactación empiezan desde la etapa de diploteno hasta llegar a la etapa de mórula, que es lo que está buscando hacer acá, que la célula se vaya dividiendo equitativamente, primero de una se forman dos, de dos se forman cuatro, de cuatro, ocho y de ocho, 16. Es decir, hasta llegar a la etapa de mórula. Pero se aumenta el número de células, pero no aumenta su masa. ¿Por qué no aumenta su masa? Porque se da el proceso de compactación, que lo que hace es evitar que el número de células que está aumentando se vaya haciendo más grande la célula, sino que se mantiene del mismo tamaño. Y al llegar ahí por el quinto día, ya está formada la etapa del blastocisto. Y allá por el quinto al sexto día, el blastocisto ya se ha unido a el endometrio. Esto es una relación de cómo vemos nosotros el ciclo folicular y el ciclo endometrial, que para eso pues ya tenemos una clase. Lo que les mencionaba, la etapa de segmentación y compactación, etapa bicelular o de diploteno, se van dividiendo equitativamente de 2 a 4 células hasta llegar a 16 células, que es la mórula. ¿Qué ocurre? Como les decía, alrededor de los 3 días. Mórula es una estructura de 16 células. Células al interior de la mórula constituyen la masa celular interna y las células que circundan a la mórula se conoce como la masa celular externa. ¿Cuál es la importancia de conocerlo? Que ambas células o ambas estructuras interna y externa me va a dar a mí el origen de los tejidos, tanto embrionarios como fetales. Entonces, ¿quién me va a dar origen a los tejidos embrionarios? Va a ser la masa celular interna. ¿Quién me va a dar origen a los tejidos placentarios o trofoblásticos? Va a ser la masa celular externa. Entonces, ya vamos a ir viendo que conforme van avanzando los días, va cambiando también su nombre. Entonces, en esta etapa, en la etapa de blastocisto, al mismo tiempo que la mórula empieza a ingresar por la zona pelúcida, comienza a penetrar líquido hacia los espacios intercelulares de la masa celular interna, formando así el blastocele. Y en esta etapa, donde ya hay líquido dentro de la masa celular interna, ya no es conocido como mórula, sino que es conocido como blastocisto. Lo vemos acá. Masa celular interna, masa celular externa, líquido que está empezando a penetrar la masa celular interna, conocido como blastocele. Y esto es la etapa de blastocisto. ¿Qué pasa? Ahora se empiezan a diferenciar tanto el embrioblasto, que nosotros le vamos a denominar ahora a la masa celular interna, y a la masa celular externa, la vamos a denominar trofoblasto. Entonces, el embrioblasto se va a ir diferenciando en dos nuevas capas y el trofoblasto también se va a ir diferenciando en dos nuevas capas. ¿Cuáles son estas? En el día 8, el blastocisto, parcialmente incluido en el estroma endometrial, por encima del embrioblasto, el trofoblasto ya se diferenció en dos capas, que van a ser el citotrofoblasto, que es una capa interna de células mononucleares, y el sincitio trofoblasto, que es una estructura externa multinucleada sin límites. Entonces,
Siempre en el día 8, como les había mencionado, el embrioblasto también ya se dividió en dos capas, que son el hipoblasto y el epiblasto. Al mismo tiempo, en el epiblasto aparece una cavidad pequeña conocida como cavidad amniótica. Y el amnioblasto son células de epiblasto adyacentes al citotrofoblasto. Lo vamos a ver también esquematizado. Como les mencionaba, azul sería embrioblasto, que ya dijimos que se diferencia en dos capas. Continuamos siendo azul el epiblasto y las amarillas que se ven por abajo son conocidas como el hipoblasto. Dijimos que el verde era el trofoblasto. Vemos que lo más cercano a los tejidos embrionarios era el citotrofoblasto y lo más lejano, pero más profundo dentro del endometrio es el sincitio trofoblasto. Entonces, cada uno me va a ir dando origen a otras estructuras, que las vamos a ir viendo poco a poco. Esto es alrededor de los 8 días. Ahora, se fijan esta, es alrededor de los 9 días. ¿Qué tenemos acá? Primero, vemos cómo el hipoblasto se va a ir haciendo o se va a ir rodeando por todo el citotrofoblasto, formando de esta forma la cavidad exocelómica, porque ¿cómo se llama? Del hipoblasto se empiezan a desprender células que van rodeando todo el citotrofoblasto y se van llenando de líquidos. Cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. ¿Qué pasa también a nivel del citotrofoblasto? Va aumentando su tamaño y su número. Y el sincitio trofoblasto igual, va aumentando su tamaño, se va expandiendo, pero la peculiaridad es que va formando unas pequeñas lagunas trofoblásticas que más adelante van a invadir los vasos sanguíneos del endometrio. ¿Y qué pasa? Ya cambian su nombre, ya no se conoce como lagunas trofoblásticas, sino que sinusoides placentarios. Lo vamos a ir viendo más adelante. Esta es la etapa de 9 días, donde está totalmente vacío. Ahora vemos, a los 12 días ya se ha definido completamente la cavidad exocelómica, ha empezado a formarse la cavidad extraembrionaria, vemos cómo el hipoblasto se ha adelgazado sumamente y empiezan poco a poco a diferenciarse en la etapa de trilaminar, que ya la vamos a ver más adelante. Pero miren, el embrioblasto igual, toda la que está adherido al trofoblasto, que dijimos que se conocía como embrioblasto, vemos que también se va adelgazando. Y miren cómo del citotrofoblasto va empezando poco a poco a generar unas pequeñas espículas. Ya no es completamente circular, sino que vemos que va formando unas pequeñas espículas. Esas son conocidas como vellosidades primarias. Y vemos cómo se han llenado la mayor parte de las lagunas trofoblásticas con los sinusoides maternos. Ya están casi que completamente vascularizados, alrededor de los 12 días. Y por último, a los 13 días, los sinusoides están completamente invadiendo las lagunas trofoblásticas. Y miren, ahora sí, ya se empezaron a definir las vellosidades primarias. Y acá ya se ha formado hasta un quiste exocelómico, la cavidad extraembrionaria ya se definió completamente, el saco vitelino secundario, todo en este periodo de 13 días ya está completamente definido. Entonces, ¿qué pasa? Ya aquí ya hay una circulación placentaria, ya hay intercambio de sanguíneo de la madre hacia lo que va a ser posteriormente el feto. ¿Qué necesita ahora entonces? Entrar a la etapa trilaminar, porque ya preparó todo lo que necesitaba para que se formase una vida en este momento. Entonces, entramos al proceso conocido como gastrulación. ¿Qué es esto? Es el proceso en el que se establecen las 3 capas germinales, ectodermo,
mesodermo y endodermo. Entonces, comienza de esta forma, o cuál es su punto de partida, la formación de la línea primitiva. Y se da durante la tercera semana de la gestación. ¿Qué pasa? ¿De dónde se van a formar las tres capas? Sí, normalmente la etapa que acabamos de ver se conocía como etapa bilaminar porque teníamos dos orígenes del embrión, que serían ¿cómo se llama? El epiblasto y el hipoblasto. Esta es la que constituye la etapa bilaminar. Epiblasto, hipoblasto. Ahora, del epiblasto es de donde se van a formar las tres capas germinales. Ahora sí, etapa trilaminar. ¿Qué pasa con el hipoblasto? El hipoblasto poco a poco se va viendo desplazado por el endodermo, que ya vamos a ver de dónde es que se forma. Pero el hipoblasto, como les digo, se va viendo desplazado. Ya hizo su parte, que fue darme origen al saco vitelino. Entonces, ¿de dónde se me forma el endodermo? Dice que el epiblasto poco a poco se va invaginando. ¿Y qué es lo que hace? Que va siguiendo toda la línea primitiva para poder llegar a la región posterior de la región trilaminar. Entonces, lo que estaba antes, acá, lo que estaba antes solamente aquí arriba, ahora a través de la línea primitiva que ya se formó, encuentran una ruta para poderse ir a la región posterior. Entonces, invade esta porción. Ahora esto es endodermo. ¿Y esto qué pasa? Dice que el mesodermo son otras células del epiblasto que no terminan de llegar hacia la línea primitiva para abarcar la región posterior y se quedan como en stand-by en la porción media. Entonces forman de esa forma el mesodermo, una capa que está situada entre el ectodermo y el endodermo. Entonces, sería una porción media entre las dos. Y el ectodermo entonces va a ser todas aquellas células del epiblasto que no migraron. Esas se quedaron ahí y permanecieron siendo parte del epiblasto, pero ahora como ya estamos en una etapa trilaminar, ya no lo conocemos como epiblasto, sino que como ectodermo. Visto en otro esquema, ectodermo, células epiblásticas normales, entran a través de la línea primitiva y se meten en la región posterior a formar el endodermo. Y de negrito, en la porción media, entre el ectodermo y el, ¿cómo se llama? Y el endodermo, empieza a formarse el mesodermo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué me sirve conocer que se forman tres estructuras o tres nuevos discos que son mesodermo, ectodermo y endodermo? Pues bueno, que a partir de estas tres láminas se va a formar todo el embrión. Entonces, el periodo embrionario o periodo de organogénesis va desde la tercera hasta la octava semana. Es el periodo en el que las tres capas germinales dan origen a tejidos y órganos específicos. El periodo en el que se inducen mayor parte de defectos congénitos. Es decir, que en el periodo embrionario, que es el periodo donde se va a formar la mayor parte de órganos, si usted utiliza medicamentos teratogénicos, metronidazol oral, por ejemplo, que es uno de los mayores teratogénicos conocidos, va a producirle una anomalía fetal, embrionaria. Entonces, no lo va a matar, pero sí le va a producir una malformación, que creo yo que a veces afecta más tener a un bebé, dígase con una malformación tipo una trisomía, una parálisis cerebral, agenesia o disgenesia de algún miembro, etcétera. Entonces, a veces las afecciones que causan un aborto son menos el impacto tanto económico como emocional para una persona que un impacto de tipo malformación.
Entonces, toda agresión que se da en el periodo embrionario me conlleva a una malformación, y toda la afección que se da antes del periodo embrionario me conlleva a muerte del embrión. Antes de este periodo, como les decía, daño al embrión da origen a su muerte y a un aborto espontáneo. Entonces, ahora, ¿qué estructuras se van a ir formando a partir de cada una de estas capas? Bueno, del ectodermo, que es la que está más en contacto con el exterior, genera los órganos y estructuras que mantienen contacto con el mundo exterior. Entonces son sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, epitelio sensorial de oído, nariz y ojos, piel, incluido el cabello y las uñas, y la glándula hipófisis, mamarias y sudoríparas, y el esmalte dental. Luego tenemos el mesodermo. Del mesodermo, primero hay que saber que se va a diferenciar en tres: mesodermo paraaxial, intermedio y lateral. Del mesodermo paraaxial va a dar origen a las somitas, que vamos a tener que forman miotoma, que es el tejido muscular, esclerotoma, que es el tejido esquelético y cartilaginoso, y el dermatoma, que es la dermis, y también da origen a los tejidos de sostén. Y del mesodermo intermedio forma el sistema urogenital, que son los riñones, las gónadas y sus conductos, más no la vejiga. Eso que les quede claro, del mesodermo intermedio no se origina la vejiga, sí el sistema urogenital, vejiga, riñones, gónadas, uréteres, pero no la vejiga. La vejiga se origina del endodermo, y del mesodermo lateral se forma el sistema cardiovascular, sanguíneo y linfático. Y por último, del endodermo provee el revestimiento epitelial del tubo gastrointestinal, del aparato respiratorio y de la vejiga urinaria. Constituye el parénquima de las glándulas tiroides, paratiroides, el hígado y el páncreas. Y da origen a la cubierta epitelial de la cavidad timpánica y conducto auditivo. Entonces, como les mencionaba, del endodermo, principalmente la vejiga. Y de las demás, pues ya mencionamos. Ese tema es un tema, como les mencionaba, un poco complejo, pero sencillo. Si lo logramos resumir y compactar en las cosas que nos importan a nosotros como ginecólogos. Entonces, no es un tema así como lo vimos en anatomía, microanatomía, ¿verdad? Donde veíamos exactamente cómo se va formando la notocorda y todo eso, ¿verdad? Aquí nos vamos a centrar más que todo en cómo se formaron las gónadas, qué procesos fueron los que experimentaron y posteriormente cómo se formó el disco trilaminar. Que eso es lo que espero que me hayan comprendido. Ahora bien, ¿tienen alguna duda de la clase? Creo que no, doctor. No, doctor. Claro, entonces, porque es igual, siempre las preguntas que hago es de cosas que les digo o de cosas que están en las diapositivas, porque igual es un tema sumamente amplio. Sobre la embriología de Langman son varios capítulos de esto. Tratamos de compactarlo lo más que se puede, de verdad, para darle una clase sencilla y que me la hayan entendido. Y si la entendieron, pues perfecto. Entonces, cualquier duda o consulta, pues para eso estamos, ¿verdad? Y si no tienen dudas, pues seguiríamos no sé qué día tengo la próxima clase, pero ahí nos ponemos de acuerdo con su representante y pues es un gusto haberles dado la clase. Espero que me hayan entendido. Sí, doctor, muchas gracias. Todo bien, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Tarde, descansen. Muchas gracias.